Buenas noches. Para los que no me conocen, mi nombre es Lina Hernández. Para los que están conectados que tampoco me conocen, muchas gracias de nuevo por estar aquí en esta serie de nuestras formaciones. ¿Quién recuerda cuál es el título global de las formaciones que hemos estado siguiendo? No. Ahí sí, como dice, ¿quién era el chavo? Póngale 0 a todos. ¿Ah, ñoño? El Espíritu Santo en la vida de la iglesia y del mundo. Ah, es que es largo, ¿no es cierto? Sí, se los perdono por eso. Sí. Ese es el título global, el grande. El Espíritu Santo en la vida de la iglesia y del mundo. Y de ese tema grande nos dividimos en dos. Una primera parte que fue el Espíritu Santo que da la vida. Allí vimos 4 temas. E iniciamos una segunda parte que es el Espíritu que conduce al mundo. Y ya vimos un primer tema, el pecado contra el Espíritu Santo. Un premio para quien diga quién dictó ese tema. Uy, bien, se ganó. Ahorita hace 8, una empanada para allá. Ay, pero no hay empanadas hoy. Fue hace 8 días. Muy bien. Entonces, hoy vamos a ver el segundo tema de esta segunda parte. El tema que yo hoy con el que les voy a acompañar es la sangre que purifica la conciencia. Cuando estaba preparando este tema, yo decía, bueno, ¿cómo lo abordo? El Espíritu Santo me pone primero iniciar con todo el tema de la conciencia. La palabra conciencia posee diferentes significados. Todos están relacionados con la mente humana. Y cuando leí acerca de todos los significados que tiene la conciencia, había una parte muy interesante que decía que la conciencia como tal, no hay forma de ubicarla en el cerebro. Entonces, no podemos decir, vamos a hacernos una tomografía del cerebro y allí vamos a ubicar la conciencia, porque físicamente dentro del cerebro no podemos ubicarla. Y tal vez por eso es que los ateos se han pegado de allí para decir, es que esos son inventos de las religiones para justificar en que la conciencia no existe, que eso de la conciencia, mejor dicho, eso es puro invento, porque científicamente pues no podemos ubicarla dentro del cerebro. Pero lo que sí podemos decir es que la conciencia en realidad es algo que existe, que cada uno de nosotros tenemos. Esta palabra conciencia, y es propio de los humanos, ¿no? Es muy propio de cada uno de los seres humanos. Esta palabra conciencia ha venido teniendo una historia de cambios y diferentes matices. Entonces podemos hablar de conciencia y referirnos a la capacidad de conocer nuestro entorno y ubicarnos en él. Entonces hablamos de lucidez, de la capacidad de reflexionar sobre la realidad y asumir una postura frente a ella. Entonces, la conciencia que, por ejemplo, asumimos frente al medio ambiente. La capacidad de juzgar las acciones, nuestras acciones, desde una perspectiva moral, si es buena o mala. Entonces, ¿qué pasará cuando nosotros hacemos algo que consideramos que no es bueno? Pues espiritualmente, la conciencia la hemos definido como aquella pieza de nuestra alma que provoca angustia, que provoca sentimientos de culpa cuando pecamos y que provoca sentimientos de alegría, provoca sentimientos de bienestar cuando esas acciones que nosotros hacemos, esos pensamientos o esas palabras están de conformidad con lo que nosotros consideramos es nuestro sistema de valores y con lo que nosotros consideramos está conforme a lo que Dios espera de nosotros. Y es que justamente la tarea de la conciencia es hacernos entender que cada vez que nosotros cometemos un pecado, estamos molestando a Dios Padre Todopoderoso o estamos dañando a nuestro prójimo. La conciencia trabaja
como una alerta, es esa alerta contra incendios que resuena, ¿no es cierto? Cuando hay un incendio, esas alarmas suenan, de una vez se disparan y hacen bulla. Así suena la alarma, esa alarma de nuestra conciencia cuando nosotros hacemos algo mal. Pero cuando estamos haciendo las cosas bien, cuando nosotros estamos obrando bien, está calladita. Así es como actúa esa conciencia en cada uno de nosotros. Viene del griego suneidis, que significa alerta moral o conciencia moral. Y acá les voy a poner un ejemplo que yo sé que todos ustedes saben. Ustedes recuerdan qué fue lo que sucedió cuando nuestro Señor Jesucristo fue confrontado, fue confrontado por los fariseos y por los saduceos con la mujer adúltera. ¿Se acuerdan qué pasó? ¿Se acuerdan de ese pasaje bíblico que le llevaron a la mujer adúltera a Jesús? Porque ellos pues la descubrieron cometiendo adulterio y pues ellos los estaban tratando de hacer caer al Señor, ¿no? Como ellos querían era que él cayera como fuera. Entonces la llevaron ante él y le recordaron todos los requerimientos de la ley judía, le dijeron, ¿qué hacemos con esta mujer? ¿No tendría que ser apedreada? ¿Qué les contestó nuestro Señor? Tal cual. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron los fariseos y los saduceos? Se fueron. ¿Por qué creen que hicieron eso? Porque todos tenían pecado, porque sus conciencias morales les recordaron que ellos no estaban libres de pecado, que ellos también habían infringido la ley moral, que ellos también habían cometido inmoralidad, que ellos estaban siendo hipócritas. Y esa fue su conciencia, esa alarma interior les recordó, de una vez se disparó y les recordó. ¿Y qué pasó? Pues que se sintieron avergonzados y dijeron, sí, claro, nosotros no tenemos ningún derecho a querer aquí venir a acusar a esta mujer o a tratar de hacer caer a Jesús cuando nosotros también hemos cometido pecados. Entonces, la conciencia es esa luz que busca dentro de nosotros y nos examina y nos hace ver cuando estamos haciendo algo incorrecto. Yo creo que a todos nos ha pasado que hemos oído esa voz de nuestra conciencia en el momento en que estamos haciendo algo mal o en el momento en que estamos pecando. ¿Sí? ¿Les ha pasado? Nos ha pasado a todos. Porque es por nuestra conciencia que nos damos cuenta cuál es la diferencia entre lo bueno y lo malo. Pero como nosotros somos humanos y nosotros somos tan testarudos, a veces buscamos cómo reprogramar esa conciencia, buscamos cómo ignorar esa conciencia. Entonces, cuando a veces hacemos algo que sabemos que está mal hecho, y que nos está haciendo sentir mal, entonces a veces lo ignoramos, ¿no? Ay, no le hagamos caso a esa conciencia. Ya empezó esa conciencia ahí a molestar, ya empezó ahí a decirnos que eso está mal hecho, ya empezó ahí esa conciencia, ignorémosla. Entonces nos acostumbramos muchas veces a ignorarla, incluso nos acostumbramos a cometer pecado tras pecado tras pecado y conciencia, cállese. Y la conciencia va a decir, oiga, eso está mal hecho, cállese. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nos vamos acostumbrando al pecado y la conciencia va a hablar y cállese usted, quédese calladita. Somos tan descarados, y me perdonen la palabra, que a veces bombardeamos la conciencia con autojustificaciones. Entonces la conciencia nos va a decir, oiga, eso está mal hecho. Ay, no, pero es que es un pecado pequeñito. No, pero es que eso no tiene nada de malo. No, pero no, eso está bien. Pero si lo hace Mauricio, ¿yo por qué no lo puedo hacer? Entonces nos autojustificamos. Es una mentira piadosa. Entonces nos autojustificamos nuestros comportamientos y silenciamos la conciencia.
también queremos reeducarla, no conciencia. Eso no está mal hecho, eso está bien hecho. Y empezamos a querer llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, y que la conciencia, a tratar de que la conciencia se adapte también a esos cambios. Entonces queremos reeducarla. Y de pronto esas cosas funcionen por un tiempo y la conciencia se quede callada y diga, bueno, está bien, no les vuelvo a decir nada. Si usted quiere actuar así, haga lo que quiera. Yo no les vuelvo a decir nada. Y la conciencia se quedará callada por un tiempo. Pero va a llegar el momento en que la conciencia va a decir, no, ya no más. Mi trabajo no es ese. Mi trabajo no es quedarme callado y no, mi trabajo no es aceptar todo lo que usted quiere hacer. No. Y la conciencia va a empezar nuevamente a decir, eso está mal. Lo que está haciendo no está bien. Y va a volver a hablar y se va a recuperar y va a hacer con todo. Va a hablar con todo su poder y su fuerza. Incluso, a veces la conciencia nos puede volver personas con quien no se puede vivir. ¿Por qué? Porque queremos callarla, nosotras queremos que ella haga lo que nosotros queramos, entonces estamos en esa pelea con la conciencia y nos volvemos personas mal geniadas, personas que no tenemos paz y nos empezamos a tener enfermedades como el estrés. Como conclusión les puedo decir que nunca vamos a poder silenciar a nuestra conciencia, porque ese es el trabajo de ella, es decirnos qué es lo bueno y decirnos qué es lo malo. Además, les quiero recordar que nuestra conciencia es como ese disco duro de los computadores. Allí se va almacenando todo, en la conciencia se va almacenando todo. De pronto nosotros queramos olvidar cosas, porque nos conviene olvidar cosas. Tenemos memoria selectiva, ¿no? Pero a la conciencia no se le van a olvidar las cosas que hemos hecho. Las cosas que hemos hecho malas y buenas, ahí van a ir quedando. Entonces, la conciencia va a ir llevando un registro completo de todo lo que nosotros hemos hecho a lo largo de nuestras vidas. Y es así, como a base de esas pequeñas situaciones, de todas esas pequeñas situaciones que nosotros queremos hacer, con las cuales queremos silenciar la conciencia, empezamos a corromper, a distorsionar, a reprogramar la conciencia y el corazón empieza a endurecerse. Poco a poco empieza una ceguera en nuestra alma que nos va a dificultar ver el bien, la verdad y la justicia. El alma va a quedar encarcelada entre caprichos, entre pecados, que al final nos van a destruir y nos van a ahogar. Y son muchas, muchas las cegueras del alma, desde perezas, desde pereza. No por eso deja de ser mal. Cobardías, ambiciones, envidias, odios, orgullos, egoísmos. Los ojos dejan de ver la luz y queda prisionero de las tinieblas, como enseña Juan, la primera carta de Juan. Quien aborrece a su hermano está en las tinieblas, camina en las tinieblas, no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Así nos volvemos. Se nos enceguece el alma y no sabemos para dónde vamos. Y se nos olvida que lo más hermoso de Dios es su santidad, porque Él odia y destruye lo malo y ama y trabaja en lo bueno del hombre. Y la conciencia tiene ese mismo trabajo, condenar el pecado y aprobar lo bueno. Ese es el trabajo de la conciencia. Primera de Juan 2:11. La conciencia es lo que permanece de la imagen de Dios en el hombre y la obra de redención tiene que empezar en la conciencia de cada uno de nosotros. El Espíritu de Dios es el Espíritu de su santidad. La conciencia es una chispa de la santidad divina. Pero ¿por qué será tan importante que tengamos una conciencia limpia? Hay varios aspectos por los cuales es importante que tengamos una conciencia limpia. Una conciencia limpia es esencial para tener fe. Pablo nos dice en 1 de Timoteo 1:19, manteniendo la fe y buena conciencia. Porque cuando nuestra conciencia está limpia, nuestra fe, cuando nuestra conciencia no está limpia, nuestra fe se hace débil. Entonces, conciencia limpia,
Fe fuerte. Una conciencia limpia es necesaria para la buena salud, porque teniendo una conciencia que siempre nos acusa, ¿qué va a pasar si tenemos una conciencia que siempre nos acusa? Vamos a estar con una carga que no nos va a dejar ni caminar. Nos vamos a enfermar, vamos a estar enfermos de esos pesos que vamos a tener que cargar todo el tiempo. Una conciencia limpia es necesaria si queremos formar amistades verdaderas. Porque si nosotros no tenemos una conciencia limpia, vamos a ser hipócritas como esos fariseos. Una conciencia limpia es necesaria para dar un testimonio eficaz. Si hemos ofendido a alguien, si nunca hemos tratado de hacer las cosas bien, de actuar con esa conciencia limpia, ¿cómo vamos a poder dar testimonio? No vamos a hacer testimonios, vamos a hacer antitestimonio, por el contrario. Y lo más importante es que una conciencia limpia es necesaria para disfrutar de una comunión con Dios. Debemos estar bien con Dios y debemos estar bien con nuestro prójimo. Aún la más leve acusación de nuestra conciencia estorbará nuestra comunión con el Señor. ¿Y cómo funciona esa conciencia? Para nuestro espíritu, la conciencia es como una ventana a través de la cual brilla la luz de Dios. Entonces, nuestra conciencia es donde Dios expresa su voluntad y su santidad. Allí es donde Dios nos revela todo su pensar acerca de nosotros. Nuestra conciencia discierne cómo Dios ve las cosas. Una vez que sabemos que en nuestra conciencia cuál es la voluntad de Dios sobre cierto asunto, debemos obedecerle. El Señor nos manifiesta de diversas formas cuál es su voluntad. Entonces, cuando nuestra conciencia dice lo que nosotros llamamos en nuestro caminar espiritual discernimiento, sabemos qué es lo que el Señor quiere, entonces, bueno, a obedecerla. Pero resulta que nuestra conciencia es como una ventana para nuestro espíritu. La luz de Dios brilla a través de esa ventana, llenando nuestro ser interior con su luz y su verdad. Si obedecemos a nuestra conciencia, la ventana se hace más clara y transparente y la luz de Dios puede iluminar nuestro espíritu cada vez más y más. Pero si no obedecemos nuestra conciencia y no tratamos con el pecado que ella condena, esa conciencia, como esa ventana, una ventana, se va a manchar y se va a opacar. Y a medida que el pecado aumenta, la suciedad aumenta, hasta que la luz de Dios no puede penetrar en nuestro espíritu. Entonces, de pecado en pecado, la ventana se vuelve más y más oscura hasta que la luz ya no brilla hacia adentro, tanto que podemos continuar pecando sin que seamos perturbados por la conciencia. Nos vamos a volver ciegos y sin sentimientos ante el pecado. Y si un creyente sigue desobedeciendo a su conciencia, su corazón se va a poner duro, ya lo veíamos. Llega un día en que puede pecar sin tener ningún resentimiento. Y es a través de la conciencia que el Espíritu Santo hace que esa luz brille. Cuando esa ventana esté sucia, pues necesita ser lavada, como nos sucede en nuestra casa. Si la ventana está sucia y no está entrando la luz del día, hay que limpiarla. Asimismo sucede con nuestra conciencia. Para que pueda entrar esa luz que es Dios en nuestras vidas, nuestra conciencia tiene que ser limpiada. Si nosotros estamos en contacto con Dios, en oración, pidiendo el Espíritu Santo, el Señor nos puede hablar, pero el otro es el que nos está llevando por el lado que no es. Así es, sí, señora. Es la comunión que debemos tener con Dios a través de la oración. Por eso hablábamos de ese discernimiento. Debemos saber quién es el que nos está, la conciencia de dónde está recibiendo esas indicaciones y escuchar la voz de Dios. Y lo más importante que quizás yo quiero decirles esta noche es que la limpieza de la conciencia es vital para tener comunión con Dios, para que seamos aceptados por Dios. Nuestra conciencia tiene que ser limpiada, nuestro pecado tiene que ser perdonado. Ese registro que yo les digo que mantiene nuestra conciencia tiene que ser borrado. ¿Y cómo puede ser logrado esto? ¿Qué creen?
Todo eso es cierto. Les voy a leer la cita bíblica de Hebreos 9, 13, 14. Hebreos 9, 13, 14. Pues si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de vaca santifica con su aspersión a los contaminados en orden a la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin tacha a Dios, purificará de las obras muertas nuestra conciencia para rendir culto a Dios vivo. No tenemos que pagarle a nadie para que limpie la conciencia, como hacen los que tienen que pagarle a en esos edificios tan altos, ¿no? Que tienen que pagar a alguien para que se cuelguen allá a limpiar los vidrios. No, nosotros a nadie le vamos a pagar para que limpie nuestra conciencia. Ni vamos a hacer ningún tipo de ritual ni de ceremonias, obviamente no, para que nuestros pecados y nuestras culpas sean borradas. Ni tampoco creamos que el tiempo va a borrar todo lo que la conciencia ha ido almacenando. No, va a llegar el momento, como les decían, que la conciencia va a decir, oiga, acá está la cuenta, no se le olvide que aquí tiene una cuenta. Lo que tenemos que tener en cuenta, de acuerdo a esta cita bíblica y a lo que hemos aprendido a lo largo de todo este caminar, es que la sangre de Jesús es lo suficientemente poderosa para limpiarnos de nuestros pecados. Estos dos versículos nos están diciendo o nos están hablando de la eficacia de la sangre de Jesús para purificarnos de nuestros pecados. Al comienzo nos habla de unos sacrificios de animales, como lo hacían en el Antiguo Testamento, pero esos sacrificios de animales podían purificar la carne, pero la sangre de Jesús pudo purificar nuestros corazones y hacernos justos con Dios. Esto muestra el gran amor que Jesús tuvo y tiene por nosotros, tanto que estuvo dispuesto a morir por nosotros a pesar de nuestros grandes pecados. Estos versículos nos hablan del poder de la sangre de Jesús, esa sangre que fue derramada como sacrificio por nuestros pecados, esa sangre que tiene el poder de limpiarnos de todo mal. Podemos ser perdonados y aceptados por Dios a través de Jesucristo y podemos servirle con una conciencia limpia y tranquila por ese milagro de amor que hizo Jesús en la cruz. Estos versículos son un recordatorio de ese gran sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Él murió en la cruz para pagar por nuestros pecados y su sangre tiene el poder de limpiarnos y de hacernos justos con Dios. Nunca debemos dar por sentado ese regalo. Siempre debemos vivir esforzándonos y agradeciéndonos y sobre todo vivir en obediencia con Él. ¿Cómo es limpiada la sangre, nuestra conciencia? Todo lo que está en nuestra conciencia debe ser quitado y debe ser castigado. Pues Jesucristo vino para soportar ese castigo en nuestro lugar. Él se ofreció, Él se dio para soportar ese castigo por nosotros. Si nosotros decimos que le amamos y de verdad nosotros nos hemos entregado a Él, como yo sé que todos lo hemos hecho, si le pertenecemos a Él, Él nos toma y nos soporta y soportó y sigue soportando ese castigo por nuestros pecados. Mediante el Espíritu, Él se ofreció sin mancha, nos dice el versículo. Él era hombre y era Dios. Él era puro, Él era santo, Él era el único calificado para expiar y quitar los pecados de otras personas. Y Él se ofreció para limpiar la conciencia de todos y cada uno de nosotros. Él pagó esa deuda que nosotros teníamos con Dios. Él nos quitó el pecado. Lo hizo en esa cruz. Y nosotros muchas veces nos quedamos en todo ese dolor que Él sufrió, en los latigazos, en la lanza, en la corona de espinas. Pero hay algo
que nosotros no podíamos ver, era invisible para nosotros, para los ojos humanos. Y es que la culpa del pecado de todos aquellos que seríamos perdonados, Él la estaba asumiendo. Y eso es algo que a veces no valoramos. Y eso es algo que no reconocemos. Y eso es algo que se nos olvida muy fácil. Y se nos olvida tan fácil que volvemos a pecar. Y se nos olvida tan fácil que volvemos a caer en el pecado y en tantas circunstancias que lo hieren a Él nuevamente. Él dio su vida y tuvo que pasar 6 horas quizás de sufrimiento. Tuvo que estar expuesto en una cruz al sol, colgado. Tuvo que derramar hasta la última de gota de su sangre sin ninguna necesidad, porque Él era libre de cualquier tipo de pecado. Lo hizo solo por amor. ¿Y qué hacemos nosotros en retribución de eso? Estamos de verdad agradeciéndole a Él ese sacrificio de amor que hizo. Es todo eso que Él soportó, ese castigo, ese pago de ese pecado que Él hizo por nosotros. ¿Nosotros lo estamos agradeciendo? ¿O estamos simplemente diciendo, gracias Jesús, pero es que el pecado es más agradable para mí? Que nunca se nos olvide que la culpa ya no está, que el pecado ya fue perdonado por esa sangre que Cristo derramó en la cruz por nosotros. De esa forma nuestra conciencia fue limpiada, que su sangre nos purifica de todas aquellas obras que conducen a la muerte. Porque cuando tenemos a Cristo en nuestra vida carnal ya ha muerto. Y por consecuencia hemos muerto al pecado. Pero que no nos cueste ningún trabajo entenderlo. Que no nos cueste ningún trabajo aceptarlo. Que nunca nos cueste ningún trabajo cambiar nuestra vida y seguir a Cristo Jesús con un corazón puro y limpio, como Él nos lo dejó cuando nos lavó con esa sangre que derramó en la cruz. Por eso hoy le vamos a decir que esa sangre nos siga santificando y nos siga dando vida, y que nuestras obras sean solo para servirle a Él, que dejemos atrás todo ese pecado y todo aquello que nos lleva a la muerte, que le damos infinitas gracias porque nos ama aún sin merecerlo, y que nos da la oportunidad de reconciliarnos, que le damos de verdad gracias, porque sabemos que aún hoy sigue actuando en nuestras vidas. Amén.